Buenos días, mi nombre es Valentina Milena Sáenz Tirado de la Universidad Cooperativa de Colombia y en el video de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y que es el IVA. Para esto he decidido tocar unos puntos claves para afianzar y saber un poco más sobre este tema. Los puntos claves que he traído son el concepto, los elementos, las características, los tipos, las tarifas, las sanciones que pueden llegar a haber si este impuesto no es pago, requisitos para no ser responsable y si una persona natural es responsable del IVA. Empezamos primero. ¿Qué significan las siglas de la palabra IVA? Y este es el impuesto al valor agregado. Yendo un poco más allá y tocando más el tema, este es un impuesto indirecto al consumo. Es un incremento de un porcentaje en el precio de cada artículo que compramos y de cada servicio que recibimos. En cada compra pagamos el precio del bien más el porcentaje del impuesto que aplica el coste. El impuesto obtenido por este sirve para proporcionar recursos al Estado. Dichos recursos son utilizados para el financiamiento de obras públicas como lo son las pavimentación de calles o la construcción de colegios, entre otros. Entre los elementos del IVA encontramos el sujeto pasivo. Esta está en la obligación de pagar el impuesto. Son personas que recaudan el impuesto, razón por la que tienen obligaciones con la DIAN. Está el sujeto activo que está en el derecho de exigir el pago a este. Encontramos el hecho generador que obliga a la generación del impuesto inmediato o la venta de un servicio o un bien. Entre otros elementos encontramos la tarifa y la base gravable. Entre los tipos de IVA encontramos el IVA generado y el IVA descontable. El IVA generado, es el cobrado al consumidor, es el que el comerciante está en la obligación de pagar y de declarar a la DIAN. El IVA descontable es el que el comerciante pide que sea descontado porque ya ha sido pagado durante la compra o la construcción del servicio o el bien. Continuamos con las características del IVA. Bueno, como ya lo dijimos, el IVA es un impuesto indirecto. Como lo mencionaba anteriormente, no discrimina los ingresos de las personas, es decir, es igual para todo el mundo. El IVA es proporcional. Entre mayor sea la base, ¿sí?, del servicio del bien, aumenta el valor de dicho impuesto. Otra característica muy específica que encontramos del IVA es que es un impuesto instantáneo. Se genera inmediatamente, se obtiene el bien o el servicio. Existen dos periodos gravables para el IVA, perdón, el bimestral y el cuartimestral. En este sentido, el primer bimestral corresponde a los meses de enero y febrero y el primer cuatrimestral al periodo comprendido entre enero y abril de cada año. Continuamos con las tarifas. La tarifa en general en Colombia es del 19%, aunque existen varias tarifas diferenciales que son menores y mayores a ese 19%. Las tarifas de los servicios son del 5%, la de los bienes también, y la tarifa del 14% es de la venta de cerveza de producción nacional y para las importadas. Continuamos con las sanciones que se dan si este impuesto no es pago. Como cualquier impuesto, el IVA no está exento de ser pago. En los casos obligatorios, evadir trae consecuencias como, según el artículo 402 del Código Penal, modificado en el artículo
339 de la ley 1819 de 2016, un establecimiento que haga caso omiso al pago de este impuesto, ya sea porque lo cobra o de no hacerlo, no consigna la DIAN dentro de los meses asignados, su dueño puede tener una condena hasta de 108 meses de prisión y está en la obligación de cancelar el doble del dinero total evadido. O sea, aquí esto es un breve ejemplo que no podemos evadir este impuesto y es muy importante que tengamos claro la fecha en la cual este impuesto debe ser cancelado. En esta segunda parte del video vamos a hablar sobre la diferencia entre los bienes que están gravados, exentos y excluidos. También tocaremos el régimen común y la retención en la fuente por IVA. Empezamos por la diferencia entre los bienes que están exentos, excluidos y gravados. Los bienes gravados son aquellos que están sometidos a la tarifa determinada, ya sea general o diferenciada. Teniendo en cuenta lo aprendido anteriormente, al inicio del video dijimos que hay varios tipos de tarifas, como son la del 19%, la del 5% o la del 4%, teniendo en cuenta la actividad. Los bienes que son exentos son aquellos bienes que están grabados con el 0%. Y los bienes excluidos son aquellos que por expresa disposición de la ley no están grabados con el impuesto, o sea, no tienen que pagar nada adicional. Entonces, ahora tocando un poco el tema sobre el régimen común, sabemos que este es el responsable, que anteriormente este régimen común se determinaba como responsable, pero por ajustes este cambió a régimen común y el no responsable al régimen simplificado. Volviendo con el régimen común, este debe cobrar y facturar, es decir, son los encargados de recaudar el IVA y consignarlos en la cuenta de la DIAN. Y al declarar, paga únicamente lo que generó menos el pago del IVA. Ahora vamos a tocar el tema, la retención en la fuente por IVA. Según el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, contempla que la retención por IVA es del 15%. Esta retención se aplica al comprador, es decir, quien hace el pago, y el 15% de retención se aplica sobre el valor del IVA. Para un ejemplo más claro es que si yo compro una camisa de 100.000 pesos y tiene un IVA de 19.000 pesos, a esos 19.000 pesos es a lo que yo le voy a sacar el 15%. Ese vendría siendo mi rete IVA, que vendría teniendo una retención de 2.850. Muchas gracias. Continuando con los temas tratados, ahora vamos a tocar un tema muy importante y son los requisitos para no ser responsable de IVA. Uno de los requisitos fundamentales es que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, claro está, inferiores a 3.500 VT respectivamente. Otro requisito para tener muy claro es no ser usuarios aduaneros y que en el establecimiento de comercio, oficina, sede o local no se desarrollen actividades bajo franquicia, que no tengan más de un establecimiento de comercio. Ahora, una persona natural es responsable de IVA. Por regla general, toda persona natural o jurídica que venda productos grabados con el IVA o preste servicios es responsable de impuesto a las ventas. Si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende o presta servicios que no estén grabados, no son responsables de este impuesto.